Hola, buenas noches. Bienvenidos a 7x7. Quiero dedicar el programa de hoy a la memoria de mi amigo Magno Romero, que ha fallecido estos días en Lima, y a su viuda Carmen Elena y a su hija Pía Romero, que, lo digo con orgullo, es mi amiga. Le mando un abrazo a Pía. He venido esta noche a hablarles de Pedro Castillo, el presidente peruano, nuestro presidente. No quería hablar de Castillo, no todavía, no tan pronto. Lleva apenas un semestre o poco menos en el cargo. Quería darle un año antes de pronunciarme, pero las circunstancias me obligan a pronunciarme esta noche. Se ha pedido en el Congreso por parte de al menos 3 bancadas, la de Keiko Fujimori, la de Rafael López Aliaga y la de Hernando de Soto, la destitución de Castillo, su vacancia por incapacidad moral. Esta noche voy a pronunciarme al respecto, pero no en este minuto, no tan deprisa. Por incapacidad moral del presidente se entiende una incapacidad de distinguir lo que moralmente le conviene a la nación. No es una incapacidad física, no es una incapacidad mental. Si fuera una incapacidad mental, sería por consiguiente una incapacidad física. No, es una incapacidad moral, es decir que si el Congreso reúne, y esto se ve muy improbable, los 87 votos para destituirlo, no va a ocurrir, o no este año, no tan pronto, sería porque los congresistas juzgan que el presidente no posee las cualidades morales mínimas para ocupar el cargo. A esto quiero ir después. Esta semana el presidente Castillo, que no da entrevistas, que no ofrece ruedas de prensa, que se esconde de la prensa independiente porque le tiene miedo, porque sabe que no podría sortear con éxito una entrevista con un periodista mínimamente aguerrido, perspicaz, se pronunció contra los medios de comunicación, a los que condenó y a los que acusó de tener actitudes nefastas. Lo que torpemente el presidente Castillo entiende como una actitud nefasta es una crítica legítima y en lo que a mí respecta saludable, urgente de un medio de comunicación, un canal, una radio, un periódico, al trabajo bastante chambón del presidente Castillo. Estas fueron sus palabras. Vamos a ver, el presidente de una república democrática, y entiendo que Castillo lo es, quiero creer que fue elegido limpiamente, aunque pesan sospechas al respecto, no debería meterse a opinar sobre qué medio dice la verdad o qué medio tergiversa la verdad, qué medio edita bien la noticia y qué medio edita mal la noticia, qué medio es auténticamente independiente o qué medio tiene una agenda política. No tiene que opinar al respecto, señor Castillo. Sobre esto tienen que opinar los peruanos. Si el televidente, el espectador, el oyente, el lector considera que un medio miente, entonces deja de acudir a él, ¿no es cierto? Y se informa en otro medio. No es Castillo el que tiene que decirles a los peruanos cuáles son los medios de comunicación plausibles, o sea, que merecen un aplauso, y cuáles los deplorables, o sea, que merecen una reprobación. Él entra imprudentemente en este terreno y es muy fácil concluir que se enemista con los medios que lo critican, ¿no? Y que en cambio es amistoso con los medios que son complacientes a él. Y luego pasa a otro terreno aún más pantanoso, amenaza a los medios que lo critican. Los medios de comunicación, cuando son buenos, son independientes y se colocan en la orilla contraria al poder, están siempre en la oposición al poder de turno. Esto es lo que corresponde a un buen periodista, estar siempre en la oposición.
que el presidente de una república democrática, que quiero creer ha sido elegido limpiamente como Castillo, amenace a los medios de comunicación independientes con no darles publicidad, con castigarlos en sus presupuestos, está, me parece, reñido con la convivencia democrática, civilizada. Una convivencia en la cual el presidente tiene que entender que los periodistas no son sus amigotes, no son sus subordinados, no son sus guaripoleras. Los periodistas están para fastidiarlo, mal que le pese. Y si le pesa mucho, ¿para qué se metió en política? El dinero que el Estado peruano destina en publicidad a los medios de comunicación no es un dinero del señor Castillo, ¿no? Ni de los miembros de su gabinete. Es un dinero que proviene de los bolsillos de los peruanos, de todos los contribuyentes, de los que votaron por él y de los que no votaron por él, de los que votaron por otros candidatos en primera vuelta o por la candidata rival en el balotaje. Todos ellos pagan impuestos. Por lo tanto, se tiene que hacer un uso respetuoso de ese dinero cuando se invierte en los medios de comunicación. La política más virtuosa en ese sentido, que podríamos aprender de los países más civilizados, es que el dinero se destina a tal o cual medio de comunicación según el tamaño de su audiencia. Sería extraño, por ejemplo, que de una torta de 100 millones de dólares se destinaran 60 millones de dólares, más de la mitad, a un canal pequeñito, adicto o afín al gobierno, un canal virtualmente oficialista, o adulón, o sobón. Y en cambio, a los canales que tienen más audiencia, pienso en el Canal 4, en el Canal 2, en el Canal 9, el gobierno les diera apenas migajas porque tienen una postura crítica o independiente. Esto estaría mal. Entonces, la manera de evitar eso es que el gobierno fije los porcentajes, entregue los presupuestos a los medios, un canal, una radio, un periódico, una revista, según el tamaño de su audiencia, no según la política editorial de cada medio, porque entonces eso se presta al revanchismo, que es la bandera que está agitando rencorosamente el señor Castillo. El dinero de mi gobierno, o sea, mi dinero, irá a los medios que me aplauden y a los que me critican no les daremos ni centavos. Esto es un grave error, ¿no? Y me parece que incluso riñe con la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es libertad de crítica, y la libertad de crítica es libertad de oponerse de un medio de comunicación al poder de turno. Luego, como ya es costumbre en él, el presidente Castillo en otro acto público y lisonjeado por centenares de personas que todavía creen en él, aunque cada vez son menos los peruanos que creen en él, dice una frase que es difícil de comprender. Ayúdenme, por favor. Allá en Cajamarca, donde es la única, donde es el único lugar entre toda la humanidad, donde es el único sitio donde se pagó el precio más caro de la libertad. No se entiende, ¿verdad? Él dice que Cajamarca, entre toda la humanidad, en todo el globo, se ha pagado el precio más alto por la libertad humana. No lo entiendo. Sinceramente, no sé a qué se refiere. No sé a qué epopeya o gesta cajamarquina se refiere, ¿no? Pero cuando Castillo dice estas cosas, nos recuerda de un modo hilarante, o quizá incluso triste, que no está capacitado para improvisar un discurso y muy probablemente tampoco está capacitado para gobernar. Y él cree que tiene 1 año o 2 años en el gobierno, los próximos 2 años, para ir aprendiendo. Como si él hubiera entrado a una escuela, ¿no? La escuela es, ¿quieres aprender a ser presidente? Bueno, postúlate, te van a elegir, no tienes la menor idea, estás perdido, pero poco a poco vas aprendiendo. De cada 10 decisiones te equivocas en 8,
Con suerte vas aprendiendo y al cabo de 1 año o 2 años te vas desasnando. Pero el cargo de presidente de la República no es una escuelita, ¿no? No es una academia de instrucción para que el señor aprenda a gobernar. Tiene que saber gobernar ya ahora en su primer semestre. Y no sabe, obviamente no sabe. Y dice verdaderas paparruchadas, ¿no? Como la que acabamos de oír. Luego está todo el tiempo aludiendo a los empresarios corruptos. Entiendo que para él, en su radar averiado, paranoico, lastrado de rencores sociales, ni siquiera de taras ideológicas, porque Castillo no ha leído, el empresario es un sospechoso, ¿no? Un sospechoso de ser corrupto, ladronzuelo, coimero, ¿no? Entonces él dice que los exhorta a que vayan a la Casa de Gobierno a pagar sus cuentas. Esto también es difícil de comprender, ¿no? Y desde Tacna exhorto a quienes deben al país para que de una vez por todas, así como se han venido acercando al Palacio de Gobierno a pagar sus cuentas. ¿Qué empresarios se han acercado al Palacio de Gobierno a pagar sus cuentas? Que los diga, con nombres y apellidos. ¿Y qué cuentas? ¿Y por qué montos o cantidades? Yo no creo que un empresario debería acercarse al Palacio de Gobierno a pagar una cuenta. Si tiene una deuda con la SUNAT, con la Oficina de Impuestos, no tiene que ir al Palacio de Gobierno a pagarla. Si tiene una deuda con un banco estatal, lo mismo. No sé por qué irían al Palacio de Gobierno a pagar sus cuentas al presidente Castillo. Además, él los exhorta. No, así no se administra el poder, señor Castillo. Está usted sentado en la cúpula de su sombrero, más cerca de una nube que de la realidad. Ese sombrero erecto, fálico, que parece una edificación inacabada, me parece que lo abstrae de la realidad, se lo lleva a un lugar gaseoso, etéreo, ¿no? Ajeno al diario vivir y sufrir de los peruanos, ¿no? Luego dice que él y sus amigotes en el gobierno, todos una pandilla de aventureros, intrépidos, improvisados, absolutamente impresentables, no dan pie con bola, no tienen experiencia en robar. Muchos nos dicen que somos ineptos en gobernar. Muchos nos dicen que no tenemos experiencia. No tenemos experiencia en robar. No tenemos experiencia en la corrupción. Bueno, pero están ganando experiencia rápidamente, están aprendiendo rápido. Yo diría, sospecho, que si no tienen la experiencia, ya pronto van a ser duchos, diestros, experimentados. Por otra parte, no es tan cierto que todos ellos son mansos corderitos, ¿eh? Vamos a ver, ¿con qué dinero se financió la campaña del entonces candidato Pedro Castillo? Con el dinero que proveía el señor Cerrón, ¿no? Y ese dinero venía de una pandilla, de un grupo de ampones llamada los Dinámicos del Centro, del gobierno regional de Junín. No es demasiado ligero o precipitado decir que la campaña de Castillo se financió con dineros turbios de los Dinámicos del Centro, ¿no? Esta es una de las causales que invoca parte del Congreso ahora para vacarlo, para destituirlo, ¿no? Luego dice otra cosa absolutamente cantinflesca, ¿no? Habla de que los pueblos peruanos que están rodeados de mar deberían disponer de abundante agua. ¿Cómo se entiende esto? Vamos a seguir trabajando. Hoy en día no podemos permitir que pueblos que están rodeados del mar, que tienen grandes ríos, no podemos permitir que estos pueblos estén sin agua. A ver, el Perú tiene decenas de islas marítimas y también de islas lacustres. Las islas marítimas casi todas son muy pequeñitas y están deshabitadas, ¿no? Hay unas poquitas islas más conocidas como San Lorenzo, El Frontón y algunas otras, ¿no?
Un pueblo que está rodeado de mar es por consiguiente una isla, un cayo, ¿no? Pero el Perú no tiene muchos pueblos que estén rodeados de mar, ¿no? No. A orillas del mar sí, pero rodeados de mar no. Tampoco es tan fácil convertir el agua salina del mar en agua potable. Puede hacerse, en ciertos países como Australia se hace tentativamente, pero no es tan fácil, ¿no? Y esta obsesión con el agua, esto de decir que las minas, por ejemplo, en Ayacucho, contaminan las cuencas de agua, el origen de los ríos, es, como se ha explicado recientemente en El Comercio, en un brillante artículo de Jaime de Altaus, una tontería precientífica, ¿no? Si hay minas que contaminan, deben ser castigadas, por supuesto, ¿no? Y eso tiene que vigilarse atentamente. Pero no todas las minas contaminan y no todas las minas envenenan el agua en el origen de los ríos, ¿no? Luego sigue hablando en tono receloso, desconfiado, con su sombrero fálico que parece una antena parabólica de los empresarios. Los empresarios, señor Castillo, son los que le dan de comer a su gobierno, son los que ponen al país en movimiento, son los que hacen progresar a la gente. Parece que usted no lo entiende. Han venido ciertos empresarios a decirnos: queremos hacer algo por el Perú, pero denos tanto para nosotros. Eso no la van a encontrar, porque primero es mi patria, primero son ustedes, primero son los peruanos, primero son los tandeños. No le creo, está mintiendo, por la peor de las razones, para que lo aplaudan. Si hay empresarios que han ido y se han reunido con él y le han pedido un soborno o le han propuesto un negocio ilícito, entonces que el señor Castillo, en vez de denunciarlos sin dar nombres en la plaza pública para obtener aplausos, que los denuncie a la justicia. Es muy grave, ¿no? Si un empresario se ha reunido a solas con el presidente y le ha propuesto una trampa, un amaño, un robo, un asalto al erario público, el presidente tiene que denunciarlo a la justicia. Nombre, apellido, fecha, móvil, monto, cuantía, todo. No esto de decir algunos empresarios vienen y me dicen cuánto hay para mí. No, esa es demagogia pueblerina, ¿eh? Para envenenar las mentes de los más despistados y para convertir a esas personas desposeídas, desamparadas, en enemigas intuitivas del empresario. Esto es grave, porque va a emponzoñar la vida de los peruanos, la va a envenenar. Es lo que está haciendo Castillo. Luego habla de que él va a llevar la plata, los centavos, hasta la punta del cerro. ¿De qué cerro habla? No lo sé. Compañeros y hermanos, solamente la unidad del pueblo hará entender que hoy en día estamos haciendo un sacrificio para que los centavos que vamos a distribuir en el marco de la verdadera descentralización llegue a la punta del cerro, llegue a los lugares más recónditos de la patria, llegue a todas las fronteras del país. Pero no es verdad que en los gobiernos precedentes, desde Toledo, diría yo, y Alan García II, y Humala, y luego el gobierno con hipos de Kuczynski, el hipo de Vizcarra, el hipo de Merino, el hipo de Sagasti, no es verdad que los gobernadores regionales no hayan recibido presupuestos cuantiosos, han recibido millones de soles. Otra cosa es que los han malgastado, los han dilapidado y han metido la mano a la lata, por supuesto, han robado, ¿no? Pero el dinero en los últimos, diría yo, 20 años se ha repartido con bastante generosidad en el Perú, ¿eh? Finalmente, antes de ir a la primera pausa, Pedro Castillo, que es un presidente que quiere aprender a ser presidente, no tiene idea, está perdido, pero da la impresión de que los peruanos tenemos que darle 1 año, 2 o 3, a ver si aprende. De momento no está aprendiendo, ¿no? Y tenemos que darle 1 año, 2 o 3, a ver si se convierte o no en dictador. Y cabe la legítima sospecha de que desea convertirse en dictador.
Ahora, lo más probable es que no aprenda a ser un buen presidente democrático, no tiene muchas ganas de aprender por lo visto, y que efectivamente quiera convertirse en un dictador, con lo cual, de repente, en un par de años cerró el Congreso, es dictador, y ya es muy tarde para sacarlo, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta, sobre eso voy a hablar después, porque yo quiero pronunciarme sobre la vacancia. No voy a esquivar esta noche ese tema quemante, ¿no? Y voy a opinar como si fuera uno de los congresistas en el Perú, como si me tocara votar por lo menos a favor o en contra de que el pedido de vacancia pase a debate, o sea, reunir los primeros 52 votos, y que el presidente se presente ante el Congreso y sea interpelado, y se considere seriamente si merece ser destituido. Pero cuando dice estas cosas, como la que veremos a continuación, revela de una manera muy patente, muy notoria, que está perdido, que debería estar aprendiendo, pero para aprender hay que rodearse de gente que sabe más y hay que escucharla, hay que tener humildad intelectual, curiosidad intelectual, hay que decir yo no sé, entonces voy a llamar a gente que sabe mucho más que yo y voy a tratar de aprender. ¿Esto hace Castillo como presidente del Perú? No. Castillo se rodea de gente tan mediocre como él o aún más mediocre, tan pistolera como él o aún más pistolera, tan cercana a los terroristas o aún más, con lo cual no podría ser en promedio más absolutamente misérrimo desde el punto de vista intelectual y moral su gobierno. No saben nada y dicen, pero es que todo no se puede hacer al mismo tiempo. Bueno, entonces no se hubiera postulado, se hubiera quedado de líder sindical o de maestro de segundo año de primaria. Todo no se puede hacer al mismo tiempo y eso lo saben ustedes, hasta para formar un hogar, hasta para instalar una familia, para poner un negocio, demanda de tiempo. Nosotros recién estamos en el gobierno, pero este gobierno del pueblo trabajaremos permanentemente para ustedes. Está equivocado. Cuando eres presidente, se tiene que hacer todo al mismo tiempo. Todo. Por eso hay un montón de ministerios, ¿no? Entonces tú tienes que decidir las cosas de economía. Política fiscal, política monetaria, política comercial, las cosas de seguridad y orden público, terrorismo, los ladronzuelos callejeros, las bandas de narcotráfico, política exterior, reuniones, cumbres, de qué lado quieres estar, del lado de los demócratas o del lado de los tiranuelos bananeros, y así. Salud pública, que es un tema urgente ahora. No, tienes que hacer todo más o menos bien al mismo tiempo. Ahora, si la tarea te resulta abrumadora, entonces debes eximirte de postularte a ella. No estás apto, capacitado para hacer todo eso al mismo tiempo. Es un trabajo no menor, ¿eh? Hay que tener una mente muy brillante, hay que tener un espíritu muy gallardo, muy combativo, hay que tener unas cualidades de liderazgo, ver lo que el común de las gentes no ven, saber a dónde quiere llevar al país y entonces liderar, dirigir, guiar a la nación, guiarla. ¿Puede hacer esto el señor Castillo? Yo creo que no. ¿Lo está haciendo? Obviamente no. Va a aprender, porque él dice, bueno, pero es que denos un tiempito para ir aprendiendo a hacer cómo se hace todo al mismo tiempo. Esto es un cachivache, esto no, yo no lo puedo hacer. Va a aprender. Yo digo que no va a aprender. No porque no quiera, sino porque no puede y porque no lo está intentando tampoco, ¿no? Y entonces finalmente otra vez el latigazo o el latiguillo de la demagogia. Vengan empresarios, vengan blanquitos, pituquitos a ensuciarse los zapatos conmigo. No es cuestión de ensuciarse los zapatos, no, es cuestión de pensar bien y decidir mejor, señor Castillo. Que nos acompañen a salir a caminar y ensuciarse los zapatos para ir a los últimos rincones de esta patria. Tonterías. No importa si tiene el zapato sucio o si tiene el zapato limpio, esto no importa. Lo que importa es cuál es su agenda, cuál es su madera de líder, cuán limpio es su espíritu, cuán sólida es su convicción con la democracia, quiénes son sus amigos, sus aliados y quiénes sus adversarios, sus enemigos. Y todo esto en el caso de Castillo no se advierte con claridad. Todo es un batiburrillo, una mezcla, un entrevero, una cosa promiscua.
casi siempre se rodea de los peores. ¿Por qué? ¿Por qué elige ministros que no le duran ni 4 semanas? Porque son aún peores que él, más improvisados, ignorantes y bobos que él, y más corruptos y sin sentido de la ética pública que él. Bueno, vamos a la primera pausa, voy a tomarme un cafecito, voy a tomar aire y luego seguimos haciendo un análisis apasionado de este primer semestre de la presidencia de Pedro Castillo de cara al pedido de vacancia en el Congreso. Un pedido que tiene ahora 45 votos, tentativamente, pero se necesitan 7 votos más. Con 52, la vacancia al menos se va a discutir en el Pleno del Congreso y Castillo tendría que acudir a él. Ya regresamos.